Oramos. ¿A quién le gustaría orar? Yo. Bueno. Amante Salvador, te damos muchas gracias por este amanecer, con este sol que nos abriga, Señor. Ahora pedimos tu presencia, Señor, porque cuando están dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú, dice la palabra. Bien. Que puedas ungir al pastor para que pueda llegarnos a través de él lo que nos quieres decir para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos 20 minutos aproximadamente. Podemos pasarnos unos minutitos. 26 y cuarto, así que bueno, entre 15 y 20 minutos tenemos. Sí, ¿Se acuerdan de qué hablé el lunes? De forma muy resumida, en 5 segundos, en pocas palabras. Sí. De la salida del pueblo de Egipto. Que Dios promete poder ayudarnos a cumplir los mandamientos ya que Él nos sacó de Egipto. Exacto. El mismo poder que hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto es el mismo poder que puede quitar de nosotros el pecado definitivamente. No solo perdonarnos, como dice la Biblia, sino limpiarnos de toda maldad. Y el tema de ayer, ¿se acuerdan? Ayer martes. Los libros de la vida, el libro de las memorias, y que no tenemos que estar sellados recién para cambiar, sino que al contrario, tenemos que prepararnos para recibir el sellamiento. Muy bien, y se acuerdan que yo hice una pequeña diferencia, pero una pequeña explicación de una diferenciación entre lo que es ser perdonado y que nuestros pecados sean borrados. Porque la Biblia dice claramente que sí se pueden guardar los mandamientos, pero con la ayuda de Dios. Pero guardar los mandamientos implica no transgredir los mandamientos. No sería correcto que yo, mientras estoy guardando los mandamientos, al mismo tiempo los esté transgrediendo. Es como tener un esposo o una esposa y mientras le sos fiel, le sos infiel al mismo tiempo. Eso no tiene mucho sentido. Jesús dijo, si me amáis, guardad los mandamientos. En otras palabras, si me amáis, me tiene que ser fiel, evidentemente. Y bueno, veo que hay alguien del otro lado, así que saludos a la cocina. Se que están riendo seguramente allá. Bueno, la cuestión es que, bueno, de eso se trató estos 2 días. Ahora, ¿cómo yo puedo ser fiel? Definitivamente que yo tengo que permanecer en Cristo. Yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que cantar, yo tengo que reclamar a Dios esas promesas que aparecen. Eso está claro. Pero también sería bueno que yo entienda, por lo menos un poco de lo que dice la Biblia, un poco de lo que dice la Biblia acerca de cómo es que Dios puede generar esa obediencia en mí. Y por qué razón mi desobediencia no implicó automáticamente mi muerte. Porque hay una cuestión aquí. Es cierto que la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 creo que es, cuando Dios le dice que de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. Noten que ahí dice el día, ¿no? Muchas veces creemos que, bueno, eso significa que ese día comenzarían a morir, o morirían espiritualmente, pero todavía no físicamente. Pero la Biblia no hace esa diferenciación. Eso es una explicación nuestra que le agregamos al texto. La Biblia dice el día que comieres de él, y para colmo dice ciertamente morirás. Por lo tanto, la muerte era real. Ellos tenían que haber muerto ese día. ¿Qué hizo que no murieran ese día? Claro, lo que hizo que no murieran ese día es que ellos tuvieron un sustituto. Pero ese sustituto apareció 4.000 años después. Cristo apareció 4.000 años después. Y bueno, Adán y Eva, cuando apareció Jesús, ya estaban muertos. Pero desde que ellos pecaron, vamos a suponer, alguien dijera, bueno, no, pero estaba simbolizado Cristo a través de esos corderitos que fueron muertos para que con sus pieles pudieran cubrirse de la desnudez de ellos. Eso aparece en Génesis 3:21. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó desde que pecaron hasta que hablaron con Dios y Dios les dio túnicas de pieles. No dice la Biblia, pero parece que fue todo en el mismo día. En el mismo día que pecaron aparece Dios y hay un diálogo, y entonces ellos tratan de vestirse con hojas de higuera y Dios les da túnicas de pieles. Vamos a suponer que entre una y otra cosa pasaron 8 horas, ¿no? ¿Por qué no murieron en esas 8 horas?
Porque yo puedo entender que en el momento en que pequen, bueno, ahí aparece el Salvador y tiene que aparecer el Cordero. Pero ¿qué garantizó que esas 8 horas estuvieran vivos? Podrían ser 5 horas, 2 horas, 4 minutos, no importa. ¿Qué creen ustedes? Se hace estudios más profundos, pero lo que se me ocurre es Sí, que sí. todo esto ya tuvo una prevención anterior, porque Dios sabía lo que Satanás iba a procurar hacer. Él sabía cómo era ya el carácter de Satanás. Sí. Entonces hizo prevención antes. Ok, él tuvo que haber hecho una previsión antes. Ya tuvo que no solo haber previsto, sino colocado la solución. O sea, igual está dentro del contexto del gran conflicto. O sea, yo creo que le hubiese dado más razones a Satanás para mostrar que su gobierno finalmente no es un gobierno de amor, sino de imposición. Entonces yo creo que también le dio ese espacio a ellos para que tuvieran la capacidad de reflexionar acerca de lo que hicieron, así como Satanás también tuvo su oportunidad de reflexionar, solamente que él no se arrepintió en comparación a la pareja. Entonces creo que el amor también va de la mano con la capacidad de permitirle a otro que pueda reflexionar acerca de la situación. Y el morir claramente no se dio, yo creo, de forma instantánea por lo mismo. O sea, la explicación tradicional es que fue una muerte paulatina. Pero yo lo veo desde el punto de vista del gran conflicto, ¿verdad? El gobierno de Dios perfecto, el que atacaba a Satanás, para mostrar que en realidad la obediencia era por imposición y no por amor a Dios. Elías dijo algo muy importante y tiene que ver con una definitivamente de las razones. Ustedes vieron que la Biblia enseña que Dios es amor, pero el amor está compuesto tanto por justicia como por misericordia. Yo no puedo decir que amo a alguien y soy injusto con ese alguien. Si amo a alguien tengo que ser justo con ese alguien. Pero el amor implica misericordia también. Así que por misericordia al ser humano Dios le extendió un tiempo para no quitarle la vida inmediatamente, sino le extendió un tiempo para que el ser humano volviera a reflexionar y pudiera ser salvo. Ahora, eso desde la misericordia, pero acuérdense que para poder concederle misericordia a alguien, porque acuérdense que Dios es justo también, Dios no puede, mientras es misericordioso, dejar de ser justo, o mientras es justo, dejar de ser misericordioso. Dios tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si ustedes recuerdan, aunque la Biblia no dice que hubo un diálogo entre Dios y Satanás en el Edén, pero me imagino a Satanás tratando de poner a Dios en jaque mate. Porque Satanás conocía que Dios es justo y Satanás conocía que Dios es misericordioso. Como lo que pasó con Moisés, con el cuerpo de Moisés, que se lo empezaron a pelear. Yo creo que hubo como un momento de discusión, como estamos en un gran conflicto, y hay un juicio. Me imagino que debe haber habido algo parecido. Es un momento donde el abogado dice, mira, esto son pruebas. Solo que ahora todavía no había un muerto completo, que era el ser humano, pero era alguien que se estaba por morir, alguien que iba a ser, se le iba a quitar la vida. Entonces, aunque la Biblia no dice, me puedo imaginar, como ella menciona en el caso del diálogo que sí aparece en la Biblia entre Dios y Satanás por causa de Moisés, que me imagino cuando Adán, primero Eva, después Adán peca, entonces me lo puedo imaginar, pudo no haber sucedido así, pero se va a entender la ilustración, a Satanás diciendo, bueno Dios, ahí tenés a esa pareja, que vos la creaste, ¿no? Sí, yo la creé, bueno. Hacé lo que dijiste que ibas a hacer, porque tú eres un Dios que no cambia, tú eres un Dios justo. Y lo que dices y prometes, tienes que cumplir. Y si tú dijiste que iban a morir ese día, entonces aquí está esa pareja, mátala. Pero espera a Dios, porque si la matas, ¿dónde está ese Dios justo y ese Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo? Pero Dios, tú no puedes perdonarlo y castigarlo al mismo tiempo. Porque si le quitas la vida, eres justo, pero no eres misericordioso. Pero si le perdonas la vida, eres misericordioso, pero no eres justo. Y pareciera como que si Satanás hubiera logrado, con ese razonamiento, dejar a Dios en jaque mate. Se terminó ahí el conflicto, ganó Satanás. No importa si Dios le quita ahora la vida a Satanás, Satanás sabe que ganó. Si fuera ese caso.
Pero la cuestión es que la Biblia enseña que Dios es justo y misericordioso. Dios, por supuesto que por misericordia, no quería eliminar al ser humano, no quería matar al ser humano, quería extenderle tiempo de gracia para que el ser humano, como dijo Elías, pudiera recapacitar, reflexionar y decidir si realmente quería aprovechar esa segunda oportunidad o no. Pero la pregunta es, ¿qué hacía? Yo les dije esas 8 horas de vida, pero podían haber sido 5, lo que sea. ¿Qué hacía que Dios pudiera estar justificado en extenderle tiempo de vida al ser humano? Porque por supuesto que Dios quería no solo extenderle 8 horas, quería extenderlo hasta el infinito, que es lo que quiere en definitiva. Dios, sí, el ser humano pecó, pero Dios quiere que igualmente viva. Claro, el ser humano tiene que arrepentirse, pero la pregunta es, entre que el ser humano peca y el ser humano se arrepiente, que pasa un tiempo, no es instantáneo, no pecamos, estamos arrepentidos en el momento en que pecamos. No hubiéramos pecado entonces. Pero si hubiera ese tiempo, ¿qué justifica la vida del ser humano en ese tiempo? Que vea las consecuencias del pecado. No voy a eso. Miren, yo les pregunto, si ustedes, algunos tienen hijos, otros no. Si ustedes le dicen a un hijito chiquito, mira hijito, no toques eso porque se va a romper, y ustedes le insisten, y el hijo chiquito no lo toca hasta que ustedes se van, y lo toca, lo rompe, y ustedes cuando vienen está todo roto, y el hijito los mira así, con esos ojos todos ya como llorosos, sabiendo de que, uy, me van a castigar, y tú le habías dicho, mira, que si rompes eso, vas a ser castigado. Y ahora tu hijito te mira así, con esa carita tan tierna, y tú decides que no quieres castigarlo, porque te da pena, te da tristeza, te duele castigarlo. Entonces el hijito te dice, perdón, perdón, perdón. Y vamos a suponer que tú decides no castigarlo y perdonarlo. Pregunto, ¿cuánto te costó a ti perdonar a ese hijito? Nada. Nada, ¿verdad? No te costó nada. Imagínense la misma situación, pero el hijito somos nosotros y Dios es nuestro Padre. ¿Cuánto le costó a Dios perdonarnos? Su hijo. No le costó nada, le costó todo. Le costó la vida de su hijo. Para él no fue gratis. Entonces, no importa si nos logró extender la vida por 8 horas o por la eternidad. El precio es el mismo. Haberle dado una segunda oportunidad al ser humano, aunque el ser humano la haya desperdiciado, por lo tanto haber perdonado al ser humano para que el ser humano no muera en ese momento, para que si el ser humano realmente quería morir, tenga que volver a decidir, ahora sí, con todo mucho más claro, si iba a obedecer a Dios o no, habiendo visto las consecuencias del pecado. Eso le costó a Dios la vida de su hijo. Entonces, al entregar Dios su hijo por nosotros, ahí Él sí está justificado para extendernos tiempo de vida. Porque si Él no hubiera entregado la vida de su hijo, yo no podría tener tiempo de vida extra. Adán y Eva no podrían haber seguido existiendo un solo segundo. El día, en el momento en que pecan, se terminan ahí. O sea, lo que justificó a Dios, lo que habilitó a Dios, que le pudiera extender ese tiempo de gracia para que ellos pudieran arrepentirse, es la sangre de su hijo. Ahora, noten que la sangre de su hijo fue derramada 4.000 años después. Pero ¿cómo puede ser? Si fue derramada 4.000 años después, que Dios pudiera igualmente extenderle tiempo de vida. Bueno, y a eso iba, porque la Biblia dice que antes de que existiera el cielo, la tierra y todo lo demás, desde los siglos de la eternidad, nosotros habíamos estado en la mente de Dios y Dios había decidido con su Hijo salvarnos si el ser humano llegaba a pecar. Ustedes saben que el pecado no lo agarró por sorpresa a Dios. Dios ya tenía todo, como tú dijiste. Raquel era, ¿no? Como Raquel dijo, tenía todo previsto. Desde los siglos de la eternidad, Él lo que quería realmente era que sus hijos fueran salvos y sus hijos no se perdieran. Yo les voy a leer rápidamente una cita muy interesante de Elena de White que se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 773, que dice:
desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. ¿Qué es un fiador? Un día pagar. ¿Cómo? El que paga. El que de última paga, un garante, ¿no? Ustedes saben cuando se alquila un lugar o el arrendador espera que el que va a alquilar tenga dinero suficiente o evidencie algo de que si no paga, bueno, ¿quién se hace cargo? Hay una propiedad, hay algún título, hay otra persona, hay un dinero depositado en una cuenta bancaria. Bueno, Cristo es ese garante, el que garantizaba que si alguno de nosotros pecábamos, no moriríamos inmediatamente. Alguien iba a pagar por nosotros, pero claro, no es que como Cristo paga por nosotros, yo ya soy salvo por la eternidad. No, yo después tenía que aceptar esa salvación si quiero vivir por la eternidad. Pero la Biblia es interesante, dice que el Padre y el Hijo habían establecido un solemne pacto en el caso de que la especie humana pecara para poder salvar al ser humano. Hay otro texto que se encuentra en español en la meditación Dios nos cuida, página 74, que dice: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Y está la palabra siempre. Y acuérdense que los concilios celestiales, si bien a partir de que aparecen los ángeles en algún momento pueden integrar a los ángeles, el concilio celestial por excelencia es Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no sé cómo, porque no me puedo imaginar, pero Dios es eterno. O sea que antes de Él haber creado criaturas, había una eternidad donde Él no estuvo con criaturas. Pero siempre fue la delicia, ahora voy a leer, de la mente eterna salvarnos. Miren cómo sigue. El pacto de misericordia entre el Padre y el Hijo fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad. ¿Pueden imaginarse esto? Ustedes existieron en la mente de Dios desde toda la eternidad. O sea, no comenzaste a existir en la mente de Dios a partir de que tus papás te concibieron. Él ya te conocía. Él ya conocía a Adán, Él ya conocía a Eva. Él ya sabía lo que tristemente iba a pasar, pero Él sabía que el ser humano tenía libertad para que eso no pasara también. Y acá dice, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Este es el pacto eterno que aparece, o el pacto sempiterno que aparece continuamente en la Biblia. No es un pacto que Dios establece con el ser humano. El ser humano es beneficiario de ese pacto. Es un pacto que el Padre establece con el Hijo. Tú no estabas en la eternidad cuando Dios estableció ese pacto para salvarte. Pero el Padre y el Hijo sí estaban. Y dice, tan cierto como nunca hubo un momento en que Dios no existiera, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Esto es impresionante. Porque nosotros conocemos a nuestros hijos, el rostro por lo menos, salvo que se haga algún tipo de ecografía especial, las famosas ecografías en 4D, que le podés ver el rostro al bebé en la panza, pero si no lo ves cuando nace. Ya lo empezás a amar cuando ves que está ahí adentro de la panza. Pero no lo empezás a amar antes. Tenés el deseo. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Será varón? ¿Será nena? Pero Dios nos conocía desde siempre, a cada uno individualmente. Esto no es de forma genérica, solamente como debíamos entenderlo. Claro que Jesús murió por todos, pero Jesús murió por ti. La Biblia dice, y Elena de White lo confirma, con unas palabras diferentes de como la Biblia dice, pero Elena de White dice que si yo fuera el único pecador en el universo, Jesús hubiera venido a morir por ti. O sea, piensa en ti. Si tú fueras el único pecador en el universo, Dios hubiera enviado a su Hijo a derramar esa sangre preciosa por ti. No es que solamente toda la raza humana vale la sangre de Cristo. Tú. ¿Y qué eres tú? La Biblia dice que eres, lo voy a decir con respeto, pero es lo que dice la Biblia, tú eres un gusano en comparación de Dios. No eres nada. Sin embargo, para Dios eres algo tan valioso por Él, porque fuiste hecho, aunque ahora no lo representas completamente, pero fuiste hecho imagen y semejanza de Él, y Él quiere devolvértela, que vale la sangre de su Hijo.
Cada ser humano, cada borracho, cada drogadicto, cada asesino, cada persona que ha pecado en este mundo, cada uno de nosotros, vale la sangre de su Hijo. Y eso es lo que dice el texto. Y lo mismo que garantizó que Dios le pudiera extender tiempo de gracia a Adán para que pudiera seguir viviendo, y a Eva, es lo mismo que nos garantiza, que nos ayuda a nosotros a poder seguir teniendo este tiempo de gracia, para poder decidir hasta que el tiempo de gracia termine. Y es la sangre preciosa de Cristo. Dios quería perdonar al ser humano, pero Él no podía así nomás perdonarlo. No podía hacer lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Te perdono, hijo. Y le sale gratuitamente. Él tenía que pagar. Y Él decidió con su hijo que ese pago iba a ser la vida de su hijo. Por lo tanto, Adán no murió ese día y Eva no murió ese día porque, como dice Elena de White, el mismo día que hubo pecado, o en el mismo momento que hubo pecado, hubo un Salvador. No fue 4000 años después. Después lo que ocurrió es que vino Jesús, no voy a hablar de esto ahora porque si no tenía más tiempo, para lo que se conoce como la ratificación del pacto. Viene para ratificar el pacto. Pero más allá de lo que finalmente se ratificó en la cruz, también hay que entender que Dios lo había prometido antes. Las promesas de Dios son tan importantes como las cosas que Dios hace. Cuando dice la Biblia que Dios mandó y existió, pero eso es tan importante como que Dios te haya prometido algo. Esa promesa tú la tienes que creer como que si fuera un hecho, aunque todavía no haya ocurrido completamente. Esa promesa es a la que se aferraron Adán y Eva, que por fe creían en ese hecho futuro de que el Hijo de Dios derramaría su sangre por ellos. Y es la misma promesa a la que tenemos que aferrarnos nosotros. Lo que pasa es que no hacia el futuro, sino hacia el pasado. Tenemos que creer que esto es así. Y sencillamente finalizo diciendo, mañana vamos a seguir con este tema, porque este tema tiene que ver con el pacto eterno, que es el tema de los temas en la Biblia. Porque el pacto eterno es el Evangelio de la Biblia. Es el Dios de amor entregando a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero siempre recuerda, cada segundo de vida extra que tienes es gracias a la sangre de Cristo. Cada pan que llevas a tu boca es gracias al Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? En una promesa, donde Dios prometió entregar a ese Hijo, y ese Hijo prometió entregarse por el ser humano. Y Dios te ama, definitivamente. Y no te ama, repito, desde que comenzaste a existir. Te ama desde los siglos de la eternidad. La pregunta es, ¿quisieras darle a Dios la oportunidad de tenerte por los siglos de la eternidad para seguir amándote? Porque de eso se trata, no solo de que tú ames a Dios. Cuando tú pecas y no te arrepientes y sigues en ese camino tremendo, lo que le estás quitando a Dios es la posibilidad de tenerte para siempre. Y no hay otro tú, eres único. Dios tiene otros hijos, pero nunca el cielo será igual sin ti. Por alguna razón nos hizo diferentes. Si no, nos hubiera hecho con iguales huellas digitales, iguales iris en los ojos, iguales rostros. Y no existe, todos somos diferentes. Y yo quiero darle a Dios esa oportunidad que me está pidiendo que le dé, de entregarme a Él para que Él pueda disfrutar conmigo por los siglos de la eternidad. Y yo tener el privilegio de hacer lo mismo con Él. ¿No quieren ustedes eso? Sí. Gloria a Dios, entonces yo también quiero. Vamos a orar, ¿les parece? Amado y poderoso Dios que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por la vida que nos das, porque tú nos amas, porque nos bendices, porque nos das el privilegio de existir y ser llamados tus hijos. No entendemos completamente todo lo que eso significa, pero queremos entenderlo en profundidad, Señor. Gracias por haber dado a tu amado Hijo como sustituto de cada uno de nosotros y también como el garante de cada uno de nosotros. Y también como el sumo sacerdote que nos limpia de todo pecado. Te pido en esta hora que perdones nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda maldad, que bendigas a nuestras familias y que nosotros, como parte de tu iglesia, podamos ser bendecidos, Señor, con la luz que desciende de lo alto, con el Espíritu Santo,
para que podamos no solo creer a tus promesas, sino también podamos permitir que tú las cumplas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio, este sencillo Evangelio, Señor, que costó tanto, especialmente a ti, amado Dios. Te pido todo esto sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.